Aunque Dios creó a la mujer, Alfred Hitchcock creó un arquetipo de mujer mediante sus películas. Descubierta por casualidad en un anuncio de televisión, Tippi Hedren, en su última creación, fue para este Pigmalión el comienzo del final de una carrera ejemplar que abarcó más de 35 años. Los años 60, la edad de oro del crecimiento económico y de la liberación sexual. Los conflictos pasaron a ser políticos, la Guerra Fría paralizó el mundo y los presupuestos militares alcanzaron niveles récord en todos los países. En Nueva York, Andy Warhol inventó el pop art. Marilyn Monroe murió en condiciones misteriosas lejos de la familia Kennedy. Los Stone aparecieron en escena con su álbum Satisfaction y 4 jóvenes músicos británicos provocaron los primeros actos de histeria colectiva. El sueño de Méliès se había hecho realidad. Los espectadores de televisión aguantaban la respiración. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. El entusiasmo público por la televisión agitó a Hollywood, que reaccionó estrenando películas épicas espectaculares. Ben-Hur, El Cid, Lawrence de Arabia, Cleopatra. Un fiasco total. John Wayne, la leyenda del western, moría lejos de su revólver. La relación entre un director y su actriz puede dar al mundo las mejores películas, incluso si su relación resulta ser una pesadilla. Nació el 13 de agosto de 1899 en Londres, influenciado por los grandes movimientos cinematográficos del momento y especialmente por el expresionismo alemán. El trabajo de Alfred Hitchcock no era todo técnica sino formas para ser preciso. Sus temas existen a través de la construcción visual que da de ellos. La construcción es de hecho la palabra que mejor le define. Dedicó su vida a construir un mundo a su alrededor donde todo estaba bajo control y al filmar películas donde nada se dejaba al azar. How do you do? I'm Alfred Hitchcock. Es extraño encontrar directores tan discretos con su vida privada, solo para desnudarse descaradamente en sus películas como hizo Alfred Hitchcock. Lo hace a través de la imagen que da de sus mujeres protagonistas, a quienes deja al descubierto. De frágil e indefensa, la King Novat de Vértigo pasa a ser misteriosa y diabólica. La diosa magnífica e intocable Grace Kelly representa el arquetipo de mujer en La ventana indiscreta. Doris Day, más cercana y accesible, representa a la mujer americana en El hombre que sabía demasiado. Ingrid Bergman, una mujer perdida y libertina, encuentra de nuevo su dignidad en Encadenados. Todas fueron mujeres protagonistas para Alfred Hitchcock. Solo una le llevaría a la perdición. That window on the second floor, the single one in front. That's where the woman was first seen. Let's go inside. En 1960, tras el éxito internacional de Psicosis, mi fama y mi fortuna fueron aseguradas de por vida. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. Un contrato con los estudios Universal me garantizó las condiciones perfectas para crear. Here's the woman's room, still beautifully preserved. Y la libertad total para trabajar.
and the imprint of her figure on the bed where she used to lay. Bathroom. Y sin embargo, desde ese año hasta mi muerte, el 29 de abril de 1980 en Bel Air, California, solo hice 6 películas. 6 películas cuando había hecho más de 60 en 20 años de carrera. Todo porque una pasión destructiva me afectaría profundamente. Su nombre, Tippi Hedren. Tippi fue la última mujer con la que fantaseé en la pantalla. Actuó para mí en Los pájaros y después en Marnie la ladrona. Estos thrillers trataban de la mayoría de los temas que me interesan. La fragilidad de las relaciones humanas y su relación fatal, el miedo al otro, el aislamiento emocional y la represión sexual. La dependencia en una madre posesiva y el miedo a ser abandonado. No obstante, para entenderlo mejor, permítanme hablarles de mi infancia. Como hijo de un pollero en Essex, mi vida se parecía a la de cualquier otra familia católica del este de Londres. Cuando apenas tenía 6 años, hice algo que mi padre consideró reprensible. Me envió a la comisaría con una nota. El policía de servicio la leyó y entonces me encerró en una celda durante 5 minutos diciéndome: esto es lo que hacemos con los chicos malos. Desde entonces he hecho todo lo posible por evitar ser arrestado y metido en prisión. Y este es mi mensaje para vosotros, los jóvenes. Manteneos alejados de la prisión. La motivación psicológica oculta de una persona inocente acusada injustamente de un crimen es un tema que siempre me ha fascinado. ¿Quién sabe por qué? Esta motivación puede encontrarse en El hombre que sabía demasiado, donde James Stewart y Doris Day interpretan a 2 americanos de vacaciones en Marruecos. Su hijo es secuestrado y se ven inmersos en un complot de espionaje internacional. Está claro, sin embargo, que el origen del terror que me obsesiona se remonta principalmente a los años de mi niñez. Tendría unos 5 o 6 años. Fue un domingo, el único día que mis padres no trabajaban. Me acostaron y se fueron a pasear para tomar el fresco. Estaban seguros que dormiría hasta que ellos volvieran. No obstante, por alguna razón desafortunada me desperté. Llamé y nadie me respondió. La oscuridad me rodeaba. Anduve a tientas por la oscuridad. Me levanté, deambulé por la casa oscura y vacía. Fui a la cocina y encontré un trozo de carne fría que me comí mientras mis lágrimas caían sobre ella. Aparte del miedo a la oscuridad y del miedo a ser abandonado, la anécdota demuestra que comer demasiado puede ser un mecanismo de defensa contra la soledad. Yo soy la prueba viviente de ello. Más tarde, frecuentando con regularidad los cines, buscaba una manera de resolver los problemas de un adolescente lleno de angustias. Las películas de Griffith me impresionaron mucho. Descubrí que eran técnicamente superiores a las nuestras. Habiendo estudiado fotografía, me di cuenta de que los americanos, a diferencia de los ingleses, usaban iluminación trasera. Esta técnica añadía intensidad a la presencia dramática de los actores, incluso si la imagen estaba aún lejos de ser perfecta.
El crimen siempre me ha fascinado. En mi opinión, es un problema específicamente inglés. Los británicos somos grandes lectores de novelas policíacas, una tendencia que se remonta a Conan Doyle. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound, and En Londres, por ejemplo, hay un club cuyos miembros se reúnen para comer en un salón privado. Al final de todo, gran juicio, solo para poder repasar el caso completo en compañía del abogado de la acusación y del abogado de la defensa. ¿Sabían que las prostitutas de la época anunciaban su especialidad mediante el color de sus zapatos? Un hombre sabía que hacía tal o tal cosa si sus tacones eran rojos. Algo más si eran azules. Por mi parte encuentro este detalle fascinante. ¿Ustedes no? Estas influencias son visibles en Extraños en un tren. Una situación maquiavélica, un tren y dos hombres que deciden hacerse socios para cometer asesinatos perfectos para el otro. fantastic, isn't it? A punto de la adultez, la existencia tranquila de Alfred Hitchcock iba a cambiar bruscamente. Una compañía americana, la Famous Players Lasky, se trasladó a Londres. Hitchcock fue contratado como diseñador de créditos a tiempo parcial. Desde 1921 hasta 1925, sucesivamente se convirtió en guionista, decorador de platós y ayudante de director. Fue su contacto con el cineasta George Fitzmaurice el que le enseñó a ser atento con la exactitud psicológica de sus tramas, a dibujar todas sus películas plano a plano y a supervisar la construcción de sus platós con ojo celoso. Este fue un método que usó a lo largo de toda su carrera. 1924 fue un año decisivo en la vida artística de Alfred Hitchcock. All right, enough. Easy, I'll take care of you. Won't. I'd just as soon kill you as kill him. The year 1924 fue un año decisivo en la vida artística de Alfred Hitchcock. Trabajando en Europa para Michael Balcon, el productor de sus éxitos ingleses más importantes, conoció a técnicos y a cineastas alemanes, a Friedrich Murnau en particular, el director de Nosferatu. Desde ese movimiento expresionista y revolucionario, aprendí a concentrar un máximo de expresión en cada imagen, a usar el contraste entre la sombra y la luz eficazmente, y a realzar la relación dinámica que une a los personajes con el decorado. Vi cuán inquietante podía ser infundir miedo a las mentes de la audiencia, usando ángulos sutilmente distorsionados para los planos. En todas las mejores películas alemanas no hay ni un solo plano que no cause ansiedad, amenaza e inquietud mental. Estas son las típicas cualidades expresionistas que se encuentran en las secuencias más logradas de mis películas en blanco y negro o en las falsas perspectivas en Vértigo. Vértigo. Una mañana, Alma y yo estábamos viendo una película en la televisión cuando vi un anuncio en el que una rubia atractiva recorría la pantalla, sonriendo y volviéndose hacia un niño que la había silbado como símbolo de admiración. La ironía fue que el anuncio era de una bebida dietética llamada Sego.
No obstante, no me interesaba el producto, sino la rubia. With all known vitamins and minerals, plus 10% more protein. With Seago, you feel refreshed, exhilarated. Seago helps you tone up as you slim down. Works slick as a whistle. Feel better. Feel younger. Have the figure you want. See the pound go with Seago. With Seago. At food stores now in your favorite flavors. Parece que cuando me vio en aquel anuncio, Alfred decide hacerme un contrato por 7 años. Nunca me había propuesto ser actriz, y mucho menos una estrella de cine. No me veía así. Era modelo y fui a Los Ángeles para conseguir trabajos mejores. Esta oferta me fue servida en bandeja. Parecía una oportunidad fascinante. Imaginé que quería gente como yo, modelos sin ninguna experiencia en la interpretación para sus series de televisión. No había visto sus películas, por supuesto, y su visión de la mujer estaba estereotipada, por no decir otra cosa. Todas sus heroínas son rubias, frías y distantes, suscitan inteligencia e imaginación antes que emoción y deseo. Su pelo rubio representa la máxima fijación erótica. Tenía que corresponder a ese cliché. Para él, la mujer británica y la mujer sueca podían parecer profesoras de primaria, pero cuando dejaban salir su personalidad, son completamente asombrosas. Mujeres que ponen de manifiesto su sexualidad poco a poco, que me parecen más interesantes que las que la agitan delante de tus narices, tipo Marilyn Monroe, a la que encuentro banal y carente de misterio. Para mí, una historia es mucho más palpitante cuando la sexualidad es descubierta gradualmente. Cuando estás en el asiento trasero de un taxi con una mujer así, todo es posible. Necesitaba controlarlo todo, incluso cuando no era de su incumbencia. Una mujer con M mayúscula tenía que pasar por sus manos antes de corresponder a su fantasía. Como con Grace Kelly, cuya partida a Mónaco le había afectado profundamente, Hitchcock se gastó una fortuna en mi ropero profesional y privado durante el rodaje de Los pájaros. Y yo fui la elegida para interpretar el papel pesadilla de Melanie Daniels. Mientras pasaban los días, me convertía en una cosa creada por él. La había sacado de la oscuridad. Iba a convertirla en una estrella. Tenía que estar agradecida conmigo. La dije qué llevar durante su tiempo libre, qué tenía que comer y a qué amigos podía ver. Me enfadaba si Tippi no me pedía permiso para ir a ver a alguno de sus amigos. Había mucho de mí en el escenario y como Mitch, el personaje en la película, estaba experimentando los delicados problemas de una historia de amor. Día tras día, durante una semana entera, Tippi estuvo sola en la habitación transformada en una jaula y actuando con esos pájaros que la atacaban. Con los cambios de vestuario y maquillaje y toda la sangre, ni siquiera podía comer en el comedor. Aguantó eso cada hora del día. De verdad que no sé cómo se las arregló. Pero si aceptó todo eso, entonces es que había una razón, ¿no? No obstante, en el fondo, sentí que algo se rompía. El equipo atribuyó a mi comportamiento inusual la dificultad para hacer la película. Pero las razones eran otras más graves. Hitchcock, el director meticuloso y susceptible, se entregaba por completo en cada escena, trayendo mucha emoción a la película. Era capaz de cualquier cosa para obtener una reacción particular mía. Sabía que no era la primera vez que murmuraba terribles comentarios obscenos justo antes de que la cámara empezase a rodar, y así sería la única que podía oírle. Pero decidí ignorar esos comentarios. Durante los ensayos incluso intentó hacerme beber martinis. Siempre había oído que esa era su idea de coger a una mujer, normalmente rubia, moviéndola a perder su timidez y reserva, pero creía que eso solo sucedía en sus películas.
Marnie is a very difficult picture to classify. It is not Psycho, nor do we have a horde of birds flapping about and pecking at people willy-nilly. Marnie was going about her own business like any normal girl. Happy, happy, happy. Suddenly into this colorful life comes Mark. At first he didn't know what to make of Marnie. She does seem a rather excitable type. As for which one of them is the wild animal, there are times when I'm not sure. I don't think that was necessary. Actually, I think I should withhold comment, since I'm not certain I understand this scene. Ahora le estaba pasando a ella y no se estaba dando cuenta. Aconteció en el mismo momento en que Hitchcock anunció prematuramente el regreso de Grace Kelly a la pantalla grande en la siguiente película que iba a rodar, Marnie la ladrona. Pero sus declaraciones escandalosas refiriéndose al sex appeal de la princesa asustaron al Principado y llevaron al fracaso las negociaciones. El cambio de tono radical de Alfred Hitchcock fue relacionado con su extraña fijación hacia Tippi Hedren. La campaña publicitaria para el estreno de Los pájaros fue una de las más imaginativas y a todo el que acudió le dijo lo satisfecho que estaba con la interpretación de su nueva estrella. Y por eso resultó tan natural para él ofrecerla a protagonizar Marnie la ladrona. Durante el rodaje, Alfred perdió totalmente el dominio de sí mismo. En Tippi diría él, tengo a mi mejor actriz, a la que llevo décadas esperando para dirigir, y quien me está dando las mejores interpretaciones de todas mis películas. Entonces empezó a hablar más claramente y a contarle a cualquiera que se le acercase sus sentimientos hacia mí. Me volví cada vez más inquieta, y mi única preocupación era terminar la película evitando cualquier enfrentamiento. Pero no me dio ni un momento de respiro, y cada noche me enviaba champán a mi camerino. Cuando llevábamos 2/3 del rodaje, las cosas se descontrolaron hasta el punto del acoso sexual. Le empujé enérgicamente. No volvió a hablarme directamente, refiriéndose a mí como esa chica con desprecio. You don't love me. I'm just something you caught. You think I'm some kind of animal you trapped. That's right, you are. And I've caught something really wild this time, haven't I? I've tracked you and caught you, and by God, I'm going to keep you. That should be quite enough. If you wish to hear more, you will have to buy a ticket. ¿Por qué? Él estaba casado. Tenía a las actrices más guapas del mundo actuando en sus películas, aunque nunca hizo con ellas lo que hizo conmigo. Algunos puede que vean en esta historia el sufrimiento de un hombre de 60 años que había sufrido la represión durante toda su vida. Pudo haber encontrado mujeres para satisfacer sus deseos, pero lo que era importante para Alfred Hitchcock, eternamente enamorado y el hombre de las fantasías, era la persecución imposible de sueños. Terminó el rodaje en la más profunda indiferencia. Marnie la ladrona es una película magnífica sobre la enfermedad. Las películas que le siguieron, Cortina rasgada en 1966, Topaz en 1969, Frenesí en el 72 y La trama en el 76 son solo claras copias de sus primeras obras maestras. Alfred Hitchcock había perdido buena parte de la confianza en sí mismo. Llegó entonces el momento de las condecoraciones, los homenajes y las retrospectivas. Solo, rodeado de gente. Paralizado con reumatismo, su hígado enfermó por todos los licores y comidas ricas que Hitchcock nunca supo poner límite. Su corazón demasiado grande, demasiado cansado, murió el 29 de abril de 1980 sin ningún suspense, violencia ni terror. Tippi Hedren continuó su carrera. Actuó para Charlie Chaplin en La Condesa de Hong Kong. En la actualidad dedica su tiempo a causas humanitarias y ecologistas muy importantes. Tuvo una hija actriz cuyo nombre de pila es el mismo que el de la heroína de Los pájaros, Melanie Griffith.
Conocer a Hitchcock le abrió las puertas del cine. Las dos películas que hicieron juntos tienen un aroma particular a ellos. Uno puede vislumbrar a Sir Alfred, su lado oculto y más oscuro puesto de manifiesto por Tippi Hedren, quien hubiese sido muy feliz si se hubiese ahorrado su intenso noviazgo. Obviamente le perdonó cuando en 1985 participó en uno de los episodios de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Después apareció en Los pájaros 2, un homenaje póstumo a su mentor. Tippi Hedren siempre será recordada como la criatura de Alfred Hitchcock.